Hola Leo, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Te muestro tus primeras cartas del oráculo de los sueños, la carta moverse hacia atrás y la carta gato. Dicen que tu vida, Leo, se movía directamente hacia atrás en un punto en concreto de tu vida. Puede ser en el amor, puede ser en el trabajo, puede ser en la economía. Pero ahora adquieres esta sabiduría, porque esta carta habla de eso, sabiduría. Leo, siento que has dejado algo o alguien atrás que te hacía una marcha atrás, te hacía moverse hacia atrás, no hacía que tu vida avanzara, sino todo lo contrario. Hacía como que tu vida se detuviera o hacía que tu vida fuera para atrás. Tú tenías esa sensación, ¿no? Como que tu vida no avanzaba, sino retrocedía en algo. Tú tenías esa sensación. Y justamente aquello que dejas atrás, Leo, es lo que hacía esta causa. Ahora quieres esa sabiduría importante, ahora sabes realmente qué es lo que te detenía tanto. O quién, porque puede ser también una persona, Leo. Vamos con este oráculo. Voy a sacarte dos cartas para saber cómo va a estar tu energía, Leo. María enmascarada. Aquí puedes tener a esa persona. Y la carta, una idea maravillosa. Siento que te vas a dar cuenta de quién es esta persona, de quién es alguien, de qué máscara lleva, o de que te está mintiendo, ¿no? Dicen, Leo, los guías, que le hagas mucho caso a tu intuición, porque tu intuición lleva tiempo advirtiéndote de alguien. Hazle caso. No te equivocas, Leo. Dice los guías, no te estás equivocando. Usa tu intuición y verás cómo vas a detener cosas que puedan llegar a pasar en tu vida antes de que pasen. Hazle caso a tu intuición, Leo. Voy a mirar la carta trasera, ¿vale? La muerte y la doncella. Uf. Es una persona que pasa tus límites, quiere pasar tus límites. Es una persona como que te quiere dominar, Leo. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque siento aquí una energía de alguien verdaderamente muy, pero que muy tóxica. ¿Bien? Y esa es la persona que te hacía moverte hacia atrás. Esa semana, esa es la energía de la semana. O sea, quiere decir que esta semana tú vas a darte cuenta. Si no te has dado cuenta ya, te vas a dar cuenta perfectamente. Vamos a hacer una canalización con la bola de cristal y luego miramos lo que es la lectura de tarot. Algo notas tú con esa persona. Algo notas. ¿Qué notas? Esa persona, mira, por lo que me muestran, ¿vale? Esa persona llega a ti, entra a tu casa o viene a ti de alguna forma, ¿no? O te contacta o lo que sea, y de pronto tu vida se detiene. Tú llevas observándolo tiempo eso. O tu vida se detiene o pasa algo negativo después, ¿no? Siento que es una persona con muy mal pensamiento, Leo, con muy mala energía y tienes que tener especial cuidado, ¿eh?
Vas a descubrir algo de esta persona, Leo. Vas a descubrir algo porque esa persona miente mucho o te está mintiendo en algo que es verdaderamente importante. Esos son los mensajes para ti. Estate muy pendiente esta semana, porque tal y como me han mostrado, lo descubres esta semana, Leo. Vamos con la lectura de tarot. Esa persona puede ser alguien en torno a amistades, a familiares, a relación sentimental tal vez para otros, ¿vale? Puede ser cualquier persona, no quiero que penséis solamente es mi pareja, porque a lo mejor no es así. Ten en cuenta que lleva una máscara, o sea que si lleva una máscara es porque está actuando muy bien, ¿no? Entonces, pero yo siento como que muchos, Leo, ya tenéis bajo la pista a alguien, ¿no? Vuestra intuición os dice, es esta persona. Reina de oros, tus intereses, Leo. Va a ser una semana donde tú te centres en lo que verdaderamente te interesa, ya sea el trabajo, ya sea tu casa, tu familia o el amor. Haz de oros. Se abre una puerta en la economía, hay un cambio de ciclo, sobre todo en la economía, ¿vale? Pero también siento como de pronto con esa carta, 5 de copas, que para otros puede ser un cambio de ciclo en torno al amor. La carta del diablo, aquí tienes a esa persona. Signo de Capricornio representa esa carta. Paje de bastos. Reina de espadas. Hay un cambio, Leo, dicen, en tu mente, sobre todo. Se te clarifican todas las ideas. Te va a quedar clarísimo, pero que muy clarísimo, lo que esa persona quiere, pretende o quién es esa persona realmente. Vamos a mirarlo. En la energía semanal, siento que es una persona que realmente te está afectando en todo, ¿vale? Trabajo, economía, amor, posiblemente. Así que vamos a mirarlo, Leo. Ten cuidado porque dicen que es una persona con muchísima manipulación. Entonces, es tan cuco hablando, tan cuca hablando, que es difícil que te des cuenta, ¿eh? Actúa muy bien. Digamos, es como un verdadero actor, una verdadera actriz. No muestra sus emociones, no muestra sus intereses en sí. Toda su cara la camufla, ¿no? Toda su verdadera intención, su verdadero interés. La carta del 6 de bastos te habla de triunfos, 4 de espadas, suma sacerdotisa, signo cáncer, hace copas y la carta sol. Efectivamente lo vas a descubrir, Leo. Vas a descubrir quién es realmente esa persona y qué es lo que está haciendo. Apartas a esa persona completamente de tu vida. Esa carta habla de distanciamiento, distanciar a alguien, a esa persona. Bien. Perdona un momentito. Ay. Paje de copas. 8 de espadas. Te está engañando, Leo. Te está manipulando, te está haciendo ver lo que a esa persona le interesa que tú veas. Y la carta de la torre que habla de derribar máscaras. Esta carta me encanta. Habla de derribar máscaras brutales que tiene alguien, Leo. Me dicen mucho, os lo voy a decir, ¿vale? Porque
Casi todo el tiempo me están nombrando la letra J. Puede ser la inicial de esa persona, la letra J. ¿Vale? Yo te dejo ahí la inicial y tú ya lo piensas para los que os pueda coincidir. 2 de oros y 7 de oros. Te vas a llevar una sorpresa. Posiblemente con quién es o posiblemente con lo que realmente quiere esa persona. Siento que más que con quién es, te llevas una sorpresa de con lo que pretende realmente. Siento que vas a descubrir aquello que pretende y cuando lo descubras te llegas a sorprender. No te lo esperabas, Leo. ¿Vale? Porque muchas veces sabemos quién es, pero no sabemos qué es lo que pasa. Hay un trasfondo en todo esto, dicen, ¿eh? Hay un trasfondo en sus verdaderas intenciones. Y eso justamente es lo que a ti se te escapa. Eso justamente es lo que tú vas a descubrir y vas a saber, Leo. ¿Bien? Yo siento que para muchos, Leo, os lo tengo que decir, es directamente una expareja. ¿Por qué? Porque me parece que es alguien con quien tú ya rompiste un lazo de unión que tenías con esa persona, un compromiso que tenías con esa persona. Tú ya lo rompiste, Leo. Entonces siento mucho que es alguien que puede ser una expareja, pero tal vez para otros esto que estoy diciendo se está resonando con un familiar o con una amistad, ¿no? Porque también se rompen lazos con amistades o con familiares. Entonces, ese trasfondo que tiene esa persona es el misterio, ¿no? Porque es un verdadero misterio. Siento que pretende algo. Dice los guías que pretende quitarte algo, Leo. Llevarse algo tuyo, quitarte algo que te pertenece o robarte algo. Pero algo que puede ser esencial para ti. ¿Vale? Hay que tener cuidado con esa persona porque actúa también, tiene tanta manipulación, que aquello que quiere quitarte es como que al pronto puede ser que no te das cuenta, ¿no? Pero hay un detalle, dicen, hay un detalle, Leo, esta semana, que va a ser muy importante. Porque ese detalle es el que a ti te va a hacer saber qué es lo que quiere quitarte esta persona y por qué. Así que estate muy pendiente. Pon tus 5 sentidos en todo esto, Leo, porque realmente siento que a partir de descubrir esto es cuando cambia todo, ¿no? Porque fíjate cómo iba tu vida, que posiblemente esté aún así, ¿no? Pero ya con esa sabiduría, con esto que tú descubres, pasas a un nuevo ciclo, ¿vale? Si esta persona, Leo, ha estado en tu vida como ex relación sentimental, me hablan de que viene otra relación para Leo. Viene otra relación, pero va a ser justamente cuando tú descubras esto. Los que ya tengáis otra relación, por ejemplo, estáis escuchando esto, sabéis que es vuestra expareja, pero sabéis que hay otra persona en la vida de Leo, actualmente. Dice los guías. Los que ya tengáis otra relación, sabéis que esa otra relación está como detenida, ¿no? Algo pasa, algo está... estáis esperando algo, porque está detenida, bien por distancia, bien por frialdad, por lo que sea. Ojo, dice los guías que cuando tú descubras esto, es cuando se van a producir todos los cambios en esa otra relación. Todos los cambios positivos. ¿Bien? Fíjate hasta qué punto, Leo, te estaba deteniendo los caminos esta persona. Si esto resuena en trabajo, posiblemente aplicarlo de la misma forma. Puede ser una persona que te esté bloqueando en el trabajo, por lo que sea. Cuando tú descubras el interés verdadero de esa persona es cuando todo
tu camino, tus caminos hacia lo que es el trabajo y la economía empiezan a fluir. ¿Vale? Siento una energía muy fuerte, ¿eh? Siento que esa persona tiene una energía muy, pero que muy fuerte hacia Leo. Dicen que esa persona, a ver, no te voy a decir como que esa persona haga algún trabajo de magia negra, porque no lo veo tan así. Tal vez para algunos sí, pero no lo veo tan para todos, ¿no? Como mensaje general. Siento más que es una persona que mueve mucha energía. Al mover tanta energía, porque esa persona tiene muchísima energía, por eso te hace a ti un cambio energético, ¿vale? Así que piénsalo. Vamos a mirar a esa persona, porque yo sé que los que ya la tengáis en vuestra vida, pero está todo detenido, queréis saber qué va a pasar, ¿no? Vamos a mirar a esa persona, Leo, que está en tu vida ya como relación sentimental, y para otros que viene. Vale, se ha caído esta carta, 8 de oros. Cuatro de espadas. Tú estás en distancia con esa persona, Leo. O está distante por algo, como hemos visto antes, ¿no? La carta del sol, de nuevo, tu signo de Leo. Fíjate cómo está lejos. Esta carta habla de viajes, ¿no? Quizá había un viaje que queríais hacer, pero entre unas cosas y otras como que no se podía, ¿no? Ahí estaba el obstáculo tal vez. La carta del ermitaño. A partir de ahora vas a saber muy bien qué quieres con esa persona, Leo. A partir de ahora vas a saber qué quiere esa persona contigo, me dice. Queda tanto claro los sentimientos de uno como los de otro. Lo que cada uno programe hacia un futuro queda muy claro, porque tú estás proyectando algo hacia un futuro, esa persona también. Pero esa persona tal vez no sabe lo que tú quieres o proyectas. Y tú tampoco sabes lo que esa persona quiere o proyecta. Entonces os queda muy claro, ¿no? Tanto a uno como a otro vais a saber lo que el otro tiene, su idea de futuro en unión en la relación. Haz de bastos, eso puede ser una llama para ti, ¿eh? Tú sentirlo así. Paje de pentáculos y la carta del mundo. Pues siento que la relación a distancia se acorta, la distancia, o sea, directamente se anula la distancia que hay, Leo. Uno de los dos os vais a marchar al otro lugar. Eso ahora mismo así me dicen los guías como mensaje. Uno de los dos os vais a marchar al otro lugar, al lugar donde está el otro, vamos. Siento de pronto, siento la energía de un Piscis o una Piscis. Si no es Piscis, puede ser también horóscopos de agua, ¿no? Pero siento muy fuerte así la energía de un Piscis de pronto. Puede ser el mensaje para algunos, Leo. Bueno, yo dejo aquí todos los mensajes, Leo, tú analizas ahora tu lectura, piensas quién es esa persona, estate atento a los sueños, porque ya te dije que son las cartas del oráculo de los sueños, entonces puede ser que en sueños te estén queriendo hacer ver quién es y qué pretende. Que paséis muy buena semana, nos veremos en tus siguientes predicciones.